Gané $800,000 en la lotería. Mis padres me exigieron, le das la mitad a tu hermano o te largas de la casa. Me negué, y al día siguiente, antes de salir, los encontré rompiendo el cheque ceremonial. Pero me reía a carcajadas por su estupidez. ¿Qué tal Reddit? Esta historia te va a enfurecer, te hará aplaudir y probablemente te dará ganas de comprar un billete de lotería, pero quédate conmigo porque el desenlace lo vale. Gané $800,000 en la lotería. Cuando me negué a darle a mis padres la mitad, destruyeron mi cheque ceremonial y me exigieron que me fuera de la casa. Y lo hice. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo, hombre de 25 años, necesito sacarme esto del pecho porque lo que ocurrió es el tipo de historia de venganza que haría a Maquiavelo aplaudir lentamente. Pero primero, tienes que entender la dinámica familiar en la que crecí, porque sin contexto podrías pensar que solo soy un imbécil resentido. Tal vez lo soy, pero está justificado. Tenía una de esas familias donde la jerarquía se estableció antes de que pudiera caminar. Mi hermano Samuel, sí, él insiste en que se use su nombre completo y pretencioso, era básicamente el elegido, según mis padres Chloe y Martin. Yo era la póliza de seguro, existía para hacer que Samuel se viera mejor en comparación. Este es el tipo de cosas de las que hablo. Cuando Samuel trajo una nota de C+ en su examen de álgebra en segundo año, mi madre literalmente la puso en el refrigerador y llamó a mi abuela para presumir. Samuel está naturalmente dotado en matemáticas, decía emocionada, como si hubiera resuelto la hipótesis de Riemann. Mientras tanto, yo sacaba un 97 en cálculo avanzado, y la respuesta de mi padre era, bien, ahora tal vez puedas ayudar a tu hermano con su tarea. El favoritismo no era sutil, era política institucional. Samuel tenía su propio baño mientras yo compartía con las visitas. Su habitación era el doble de grande que la mía, y estaba ubicada lejos del ruido de la calle. Cuando íbamos de compras, Samuel se probaba 15 opciones diferentes mientras mi madre se estresaba por encontrar el ajuste perfecto. Mi experiencia de compras, esto se ve bien, Tom. Vámonos. Incluso las fotos familiares revelaban la jerarquía. Samuel siempre estaba en el centro, con la mejor iluminación y sonrisas ensayadas. Yo siempre estaba en un lado, a veces literalmente recortado de las copias finales que mi madre enviaba a los parientes. Mandaba hacer retratos profesionales solo de Samuel para sus fotos escolares, pero las mías eran los paquetes básicos del fotógrafo de la escuela. La mañana de Navidad era aún peor. Samuel abría regalo tras regalo, una nueva Xbox, ropa de diseñador, cualquier gadget de moda que hubiera mencionado una vez. Mi pila solía consistir en útiles escolares genéricos y ropa de oferta que siempre era de la talla incorrecta. Cuando preguntaba por qué Santa tenía favoritos tan obvios, mi madre me lanzaba la típica culpa, deberías estar agradecido por lo que tienes, Tom. No todos son tan bendecidos como Samuel. El punto de quiebre para mí fue la lucha libre en la secundaria. Había encontrado algo que realmente me apasionaba. Pensé que finalmente podría tener una forma de destacar. La respuesta de mis padres cuando les pedí unirme al equipo fue, el equipo de lucha es caro, Tom. Encuentra un pasatiempo que no cueste dinero. Esto fue literalmente 3 meses después de que gastaran $2,800 en el equipo de fútbol de Samuel porque mencionó que quería probar la experiencia. Lo peor fue ver cómo Samuel renunció al fútbol después de 6 semanas porque el entrenador era muy exigente. Todo ese equipo se quedó en el garaje durante años acumulando polvo, mientras yo usaba equipo prestado que olía a sudor ajeno y decepción. El entrenador John me vio practicando movimientos que había aprendido en YouTube y me ofreció prestarme equipo viejo de exalumnos. Entré al equipo junior en segundo año, pasé al equipo varsity en tercero y quedé segundo en el torneo estatal en mi último año. Mis padres se perdieron todos y cada uno de los combates. No porque estuvieran trabajando, simplemente se olvidaban o tenían algo más importante con Samuel. Mientras tanto, asistían a cada uno de los entrenamientos casuales de fútbol de Samuel, incluso aquellos donde pasaba la mayoría del tiempo sentado en la banca quejándose de las manchas de césped en sus tacos. Las oportunidades de beca por lucha libre podrían haber cambiado completamente mi trayectoria. El entrenador John tenía contactos en universidades estatales y estaba haciendo llamadas por mí. Pero cuando mencioné la posibilidad de becas deportivas, mi padre lo descartó de inmediato, la lucha no es una carrera, Tom. Concéntrate en algo práctico. Esto viniendo del mismo hombre que ya estaba planeando las oportunidades de networking de Samuel a través de su programa de futuros empresarios. Así que aprendí a destacar en silencio. Me volví realmente bueno siendo autosuficiente. El último año fue cuando su favoritismo alcanzó nivel nuclear y finalmente entendí que esto no era solo una diferencia de personalidad.
Samuel decidió que quería estudiar negocios en una universidad privada carísima, $52,000 al año, por lo que básicamente era una fiesta de networking de 4 años con clases ocasionales sobre presentaciones en PowerPoint. Mis padres no lo dudaron ni un segundo. Visitaron campus con él, contrataron a una consultora universitaria, pagaron cursos de preparación para el SAT, tasas de solicitud para 15 universidades e incluso lo llevaron en avión a fines de semana de reclutamiento. La consultora universitaria era una mujer pretenciosa que cobraba $300 la hora para ayudar a Samuel a escribir ensayos sobre su potencial de liderazgo y visión empresarial. Pasaba tardes enteras en nuestra casa ayudándole a redactar respuestas para las solicitudes mientras él jugaba FIFA en segundo plano. Cuando Samuel sacó 1180 en el SAT, después de 2 rondas de cursos de preparación costosos, mis padres lo celebraron como si hubiera resuelto la física cuántica. Organizaron una cena e invitaron a parientes para contarles sobre su excelente desempeño en los exámenes estandarizados. El proceso universitario para Samuel fue como ver a alguien recibir un trato VIP en un casino. Mis padres se estresaban más por sus ensayos que él mismo, quedándose despiertos hasta tarde para ayudarle a hacer lluvia de ideas, mientras él jugaba Fortnite. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, cada una venía acompañada de una cena de celebración. La aceptación de la universidad privada vino con una beca parcial por mérito, no porque Samuel fuera brillante, sino porque mis padres habían solicitado en universidades donde sus estadísticas mediocres se verían impresionantes. Mi turno. Yo quería estudiar ingeniería informática en la universidad estatal. Cuando mencioné el financiamiento, mi padre me miró como si le hubiera pedido que me comprara un Tesla. Resuélvelo tú mismo, Tom. Eres lo suficientemente listo para conseguir becas. Traducción: Samuel merece inversión, tú mereces deudas. Mi proceso de solicitud consistió en llenar formularios en la mesa de la cocina, mientras Samuel recibía asesoramiento profesional en la sala. Cuando necesité cartas de recomendación, tuve que buscar a los profesores por mi cuenta y hacer seguimiento varias veces. La ironía es que sí conseguí becas por mérito, becas completas de 2 universidades estatales y una beca parcial en un instituto técnico con mejor ranking que la Universidad Fiesta de Samuel. Pero como no necesitaba su dinero, mis logros se volvieron invisibles. No hubo cenas de celebración, ni llamadas orgullosas a los parientes. La respuesta de mi madre cuando le mostré mis cartas de aceptación fue: sabíamos que lo lograría solo. Así que, mientras Samuel vivía la buena vida en su dormitorio de lujo, subiendo historias a Instagram desde sus viajes de vacaciones de primavera financiados por el fondo de emergencia de mis padres, yo trabajaba turnos dobles en la pizzería de Tony y sobrevivía a base de bebidas energéticas y pura determinación. Los paquetes de cuidados lo decían todo. Samuel recibía cajas semanales llenas de sus snacks favoritos, artículos de aseo y dinero escondido en tarjetas de felicitación. Yo recibía un mensaje de texto preguntando cómo iban las clases, tal vez 2 veces por semestre. Me gradué con un promedio de 3.8, un título en ingeniería informática y $58,000 en préstamos estudiantiles. Samuel se graduó con un promedio de 2.3, un título en negocios que básicamente era papel higiénico caro, y sin ninguna deuda. Tuve que volver a vivir en casa porque los salarios iniciales en ingeniería no significan nada cuando estás pagando $850 al mes en préstamos estudiantiles. Aquí es donde mis padres realmente mostraron sus verdaderos colores. Me empezaron a cobrar $650 al mes de alquiler por vivir en mi habitación de la infancia, mientras Samuel volvía a su antigua habitación gratis. Cuando cuestioné esta obvia injusticia, la respuesta de mi padre fue oro puro: Samuel está explorando sus opciones de carrera. Tú tienes un ingreso estable. La exploración de carrera de Samuel duró 14 meses y consistió principalmente en dormir hasta las 3 de la tarde y jugar FIFA con sus amigos universitarios igual de perdidos. Pero, al parecer, eso justificaba habitación y comida gratis, mientras yo pagaba precio de mercado por dormir en una cama individual rodeado de pósters de Pokémon de 3er grado. Las agresiones pasivo-agresivas eran constantes. Mi madre lavaba la ropa de Samuel y cocinaba sus platos favoritos, luego me preguntaba por qué yo no podía contribuir más al hogar, mientras trabajaba 55 horas semanales y les pagaba renta. Ella limpiaba su habitación mientras se quejaba de que yo dejaba una taza de café en el fregadero. Vivir allí se volvió una guerra psicológica. Samuel ponía música a todo volumen hasta las 2 de la mañana, sabiendo que yo tenía que levantarme a las 6 para trabajar. Cuando me quejaba, mis padres decían que debía ser más comprensivo con su proceso creativo. Aparentemente estaba escribiendo un plan de negocios durante esas sesiones nocturnas de videojuegos. La situación del Wafa fue otra obra maestra del favoritismo.
Samuel tenía la contraseña de la red premium, mientras yo estaba atrapado en la conexión básica que se reducía después de 10 gigabytes. Cuando pedí la contraseña principal, mi padre dijo que el internet de la casa ya estaba presupuestado para los usuarios actuales. Yo estaba pagando renta y no podía tener acceso decente a internet. 6 meses después de este arreglo, Samuel anunció su revolucionaria idea de negocio, una boutique de ropa urbana llamada Street Elite. La presentación fue pura ilusión. Iba a democratizar la moda de lujo haciéndola accesible a consumidores conscientes del estilo. Traducción: comprar ropa barata en Alibaba y aumentar el precio un 400%. Su plan de negocio era literalmente, vender ropa cool a jóvenes. Sin investigación de mercado, sin análisis de competencia, sin comprensión de gestión de inventario. Cuando mi padre preguntó sobre el público objetivo, Samuel dijo con total sinceridad: cualquiera que quiera lucir fresco. El plan estaba escrito a mano en una hoja de cuaderno, con viñetas como, conseguir influencers y marketing viral. Sin proyecciones financieras, sin análisis de competidores, sin entendimiento básico del comercio minorista. Pero mis padres lo trataron como si hubiera presentado el plano del próximo Amazon. Mis padres liquidaron sus ahorros de jubilación, $43,000, y se los entregaron sin cuestionar. Pagaron por el local, inventario, branding, e incluso contrataron a sus amigos desempleados de la fraternidad como personal. 8 meses antes, yo les había presentado una idea de negocio de consultoría tecnológica. Tenía clientes potenciales alineados, un plan de negocios detallado, y solo necesitaba $15,000 de capital inicial. Su respuesta: eso suena demasiado arriesgado, Tom. Quédate con tu trabajo estable. Mi plan incluía proyecciones financieras reales, análisis de mercado y testimonios de clientes de trabajos freelance que ya había realizado. Y desgloses detallados de costos para equipo y marketing. Había identificado 3 empresas específicas que necesitaban soluciones de software personalizadas y ya tenía acuerdos preliminares establecidos. ¿Demasiado arriesgado? $15,000 para un negocio en mi verdadero campo de especialización era demasiado arriesgado. Pero $43,000 para que Samuel vendiera sudaderas con sobreprecio era una inversión sólida. Fue entonces cuando empecé a comprar boletos de lotería. Cada viernes después del trabajo, los mismos números: 7, 14, 23, 42, 51. Les parecía divertidísimo. Estás literalmente quemando dinero, se reía Samuel. La lotería es para gente que renunció a la verdadera ambición. Mi padre sacudía la cabeza decepcionado. Tom está apostando su futuro, $2 a la vez. Esto viniendo del hombre que acababa de malgastar los ahorros de su jubilación en un plan de negocios garabateado en una servilleta de cóctel. El ritual de la lotería se convirtió en mi manera semanal de mandarlos al diablo. Cada viernes paraba en la tienda de la esquina de Murphy, compraba mi boleto con mis números, tomaba una bebida energética y volvía a casa, sabiendo que ellos pensaban que yo era el irresponsable. Para octubre, el negocio de Samuel estaba fracasando más fuerte que la New Coke. Resulta que cobrar $85 por sudaderas básicas en una ciudad donde Target vende ropa parecida por 12 no es un modelo de negocio sostenible. ¿Quién podría haber predicho eso? Pero él no podía aceptar que su visión era una basura. Redobló su ilusión, pasándose semanas tratando de conseguir influencers con 3,000 seguidores en Instagram para promocionar su mercancía sobrevalorada. Cuando eso falló, cambió el enfoque y culpó a las condiciones del mercado y a la gente que no entiende la cultura del streetwear. Empezó a organizar eventos de compras exclusivos, que básicamente consistían en abrir la tienda los sábados por la noche e invitar a sus amigos universitarios a ver productos que no podían permitirse. Estos eventos generaban tal vez $200 en ventas, mientras costaban más en electricidad y personal, ya que sus amigos desempleados de la fraternidad eran el equipo. Los cambios se volvieron cada vez más desesperados. Street Elite se convirtió en Street Elite Gaming cuando añadió sillas gamer a su inventario, luego en Street Elite Lifestyle cuando intentó vender altavoces Bluetooth y accesorios para teléfonos, y finalmente Street Elite Pop Culture cuando llenó la mitad de la tienda con Funko Pops y mercancía de anime. Cada cambio requería nueva señalización, nuevos materiales de marketing, nuevas tarjetas de presentación. El dinero se desangraba más rápido que la asistencia a una convención de terraplanistas. La tienda llevaba 3 meses de retraso en el alquiler, perdiendo dinero, y mis padres estaban entrando en pánico. En lugar de admitir que se habían equivocado, vinieron a mí con su brillante solución. Tom, necesitamos que seas cofirmante de un préstamo de $25,000, anunció mi padre durante la cena como si estuviera pidiendo la sal. Solo es temporal, hasta que Samuel vuelva a estar en pie. Lo miré fijo.
¿Quieren que yo confirme una deuda para un negocio que ya fracasó? No ha fracasado, saltó mi madre. Samuel solo necesita más capital para darle la vuelta. ¿Darle la vuelta a qué? Está vendiendo camisetas de $20 por 80 y se pregunta por qué nadie compra. Tú no entiendes de negocios, dijo Samuel sin levantar la vista del móvil. Todas las empresas exitosas pasan por momentos difíciles. Este tipo que no podía vender agua en el desierto me daba lecciones sobre negocios mientras me pedía que garantizara su deuda. Obviamente, dije que no. Pasaron las siguientes 2 semanas turnándose para hacerme sentir culpable por la responsabilidad familiar y cómo estaba abandonando a Samuel en su momento de necesidad. Mientras tanto, yo empecé a divertirme un poco con la situación. Samuel tenía la costumbre de quedarse despierto hasta las 4 de la mañana jugando videojuegos y viendo Netflix, así que comencé a limitar el ancho de banda de su internet alrededor de la medianoche, solo para sus dispositivos específicamente. Había aprendido administración básica de redes en mi programa de ingeniería, así que manipular el router de casa era pan comido. Samuel estaba en medio de una partida clasificatoria cuando su conexión misteriosamente se reducía a la velocidad del dial-up. El idiota se pasaba horas solucionando el problema, llamando al soporte técnico, incluso compró un nuevo router. Estaba convencido de que teníamos interferencias electromagnéticas sobrenaturales. Lo escuchaba quejarse de poltergeists digitales mientras yo controlaba su internet como un titiritero desde mi habitación. Llamó a 3 diferentes proveedores de internet, reinició el router docenas de veces, incluso compró software de diagnóstico de red. Nunca se le ocurrió que alguien en la casa podría tener acceso de administrador a la configuración de la red. Y entonces llegó el viernes 13 de octubre. Paré en Murphy's después del trabajo, compré mi bebida energética habitual y el boleto de lotería, volví a casa y encontré a mis padres en modo crisis, hablando sobre opciones de bancarrota mientras Samuel se hacía un ovillo en la esquina como un perrito pateado. Me fui a mi habitación, abrí una cerveza e intenté ignorar su drama. El sorteo de la lotería salió alrededor de las 11 de la noche. Los números ganadores de esta noche son 7, 14, 23, 42, yo era el ganador. Miré mi boleto. Cada número coincidía. El premio mayor era de $800,000 después de impuestos. Me quedé sentado 10 minutos mirando el boleto, revisando y volviendo a revisar. No era algún premio masivo tipo Powerball, pero era suficiente para cambiar mi vida por completo. Suficiente para construir algo real. Mi primer pensamiento no fue celebración, porque sabía que en cuanto se enteraran, vendrían a pedirme su parte, esperando su porción justa de mi suerte. Me mantuve en silencio sobre la victoria durante 3 días mientras resolvía la logística. Llamé enfermo el lunes, conduje hasta la oficina de la lotería, verifiqué todo y organicé el pago. El protocolo estándar incluía el cheque ceremonial, sesiones de fotos, así que seguí el juego. Pasé esos 3 días investigando implicaciones fiscales, estrategias de inversión, oportunidades de negocio, mientras mi familia se desmoronaba por los fracasos de Samuel. Estaba planeando en silencio mi independencia. La situación fiscal era compleja. Los $800,000 eran después de impuestos federales, pero los impuestos estatales se llevarían otra parte. Necesitaba reservar dinero para pagos trimestrales, planear las ganancias de capital por cualquier inversión y estructurar todo para minimizar la carga tributaria a largo plazo. Consulté con 2 asesores financieros diferentes sobre estrategias de inversión. El enfoque conservador consistía en fondos indexados y bonos, generando quizás un 6% anual. El enfoque agresivo involucraba bienes raíces, inversiones en negocios y acciones de mayor riesgo. Decidí por una estrategia híbrida, suficientes inversiones conservadoras para garantizar seguridad a largo plazo y suficiente capital de riesgo para potencialmente construir una verdadera riqueza. El martes por la noche entré a la casa con el cheque ceremonial gigante. Mi familia estaba en la cocina, ahogada en facturas y avisos de ejecución hipotecaria. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Samuel, mirando el cartón sobredimensionado. Gané la lotería, dije, apoyándolo contra la pared. Silencio absoluto. Luego, la cara de mi madre se iluminó como mañana de Navidad. Tom, esto es increíble. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Nosotros, Samuel, podemos usar la mitad para pagar sus deudas y relanzar su negocio, continuó, ya gastando mi dinero. 400,000 deberían ser suficientes para que vuelva a encaminarse. Mi padre sintió como si fuera algo obvio. La familia cuida de la familia. Tom, no puedes quedarte con todo ese dinero mientras tu hermano está teniendo dificultades. Nada de felicitaciones ni qué emocionante por mí,
solo cálculos inmediatos sobre cómo mi buena suerte podía resolver sus problemas. Samuel ya estaba planeando su regreso triunfal. Con ese tipo de capital podría abrir 3 locales, dijo con los ojos brillando, quizás franquiciar el concepto, expandirme a nivel nacional en 2 años. La ilusión era asombrosa. ¿Estás jodidamente hablando en serio?, pregunté. No uses ese lenguaje, regañó mi madre, y sí, después de todo lo que hemos hecho por ti, ayudar a tu hermano es lo mínimo que puedes hacer. ¿Ayudar? ¿Te refieres a cobrarme renta mientras él vive gratis? ¿A financiar su negocio mientras el mío era demasiado arriesgado? ¿A tratarme como una decepción durante 24 años? Estás exagerando, dijo Samuel. Mamá y papá siempre nos trataron por igual. Esto viniendo del chico que nunca pagó una factura, nunca enfrentó consecuencias, nunca se ganó su lugar en la mesa de forma equitativa. Igual, respondí alzando la voz. Cuando reprobaste microeconomía, te contrataron un tutor. Cuando yo necesitaba equipo de laboratorio para mi proyecto final, me dijeron que lo resolviera solo. Cuando quisiste iniciar tu chiste de negocio, liquidaron sus ahorros de jubilación. Cuando yo propuse una consultoría con clientes ya asegurados, dijeron que era demasiado arriesgado. La discusión se intensificó mientras salían 24 años de resentimiento. Cada ejemplo de favoritismo, cada doble estándar, cada vez que lo eligieron a él por encima de mí. Mis padres seguían desviando la conversación, alegando que hicieron lo mejor que pudieron y que yo estaba recordando las cosas mal. Samuel siempre necesitó más apoyo, dijo mi madre a la defensiva. Tú siempre fuiste tan independiente. Independiente por necesidad, disparé, porque dejaron claro que yo estaba solo. Eso no es cierto, protestó mi padre. Los amamos a los dos. Entonces, ¿por qué yo pagaba renta mientras él vivía gratis? ¿Por qué su fondo universitario salió de los ahorros para la jubilación y el mío de préstamos estudiantiles? ¿Por qué fueron a sus entrenamientos de fútbol pero se perdieron mis combates de lucha? No tuvieron respuestas. Finalmente, mi padre se puso de pie, el rostro rojo de ira. Si no le das la mitad de ese dinero a Samuel, puede salir de esta casa ahora mismo. No queremos gente egoísta viviendo aquí. Perfecto, dije, agarrando el cheque ceremonial. Me voy. Hice las maletas mientras gritaban sobre lealtad familiar y gratitud. Pasé la noche en un Holiday Inn planeando mi siguiente paso. Encontré un departamento en línea, dejé un depósito y arreglé la mudanza para el día siguiente. Pero a la mañana siguiente me di cuenta de que había olvidado algunos documentos importantes. Conduje de regreso alrededor de las 7 de la mañana, pensando que aún estarían dormidos. Entré en silencio y fui hacia mi habitación. Fue entonces cuando noté que el cheque gigante no estaba donde lo había dejado. Lo encontré en la sala, completamente destruido, hecho confeti, cortado con tijeras, desgarrado en pedazos. Mis padres y Samuel estaban sentados alrededor de la mesa de centro como si acabaran de abrir regalos de Navidad, excepto que en lugar de papel de envoltura, estaban rodeados por pedazos de mi cheque de lotería. Alzaron la vista cuando entré. Vaya, vaya, dijo Samuel, levantando un trozo con parte de mi nombre. Miren quién regresó arrastrándose. Mi madre sonrió. Como no quisiste compartir, resolvimos el problema nosotros mismos. Mi padre se recostó con los brazos cruzados. Ahora no tienes nada. ¿Cómo se siente perderlo todo por tu codicia? Estaban sentados ahí, convencidos de que habían destruido mi futuro por despecho. Miré la destrucción unos segundos, procesando su estupidez. Luego empecé a reír. No una risita, sino carcajadas con lágrimas, sin poder respirar. ¿Qué demonios te pasa?, exigió Samuel. Acabamos de destruir tu dinero de la lotería. Oh, Dios mío, jadeé entre risas, ustedes son tan condenadamente estúpidos. La habitación quedó en silencio. Ese cheque no vale nada, dije, señalando los restos triturados. Es ceremonial, unos completos idiotas. Un accesorio para las fotos. El dinero real ya está siendo procesado y entra a mi cuenta hoy. El color desapareció de sus rostros como si alguien hubiera tirado de un enchufe. ¿De verdad pensaban que me entregarían $800,000 en efectivo y me mandarían a casa con eso?, continué. Jesucristo, son aún más tontos de lo que imaginaba. Mi madre intentó retractarse. Tom, espera, no lo entendimos bien. Lo entendieron perfectamente, la interrumpí. Intentaron destruir mi vida por despecho porque no quise financiar el próximo fracaso de Samuel. Me mostraron exactamente quiénes son. Agarré mis documentos y me dirigí a la puerta. Tom, por favor, gritó mi madre.
podemos resolver esto. Lo resolvieron perfectamente, respondí. Gracias por hacer esta decisión tan fácil. Esa fue la última conversación que tuve con alguno de ellos. El dinero entró a mi cuenta esa misma tarde y la primera persona a la que llamé fue mi mejor amigo Diego. Éramos cercanos desde la universidad, él fue la única persona que presenció cómo me trataba mi familia y llamó a toda esa mierda desde el primer día. Amigo, en serio ganaste, dijo Diego cuando se lo conté. Eso es maldito karma en acción. Diego estaba atrapado en un trabajo corporativo en desarrollo, ganando un sueldo decente pero odiando cada minuto. Siempre fue la única persona que creyó en mis ideas de negocio, incluso cuando mi propia familia las descartaba. Había visto cómo funcionaba la dinámica familiar durante las visitas universitarias y nunca entendió el favoritismo. Estuvo allí cuando recibí mis cartas de becas, celebrando con pizza para llevar mientras mis padres planeaban el costoso tour universitario de Samuel. Me vio trabajar en 3 empleos para evitar pedir préstamos, mientras Samuel recibía paquetes semanales y dinero para las vacaciones de primavera. ¿Recuerdas esa firma de consultoría que querías fundar?, le pregunté. ¿Y si hacemos algo más grande? ¿Y si construimos nuestra propia empresa de software? Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre $800,000, no es dinero para jubilarse, pero sí es suficiente para tomar riesgos serios. Después de ver a mis padres malgastar sus ahorros en el fracaso garantizado de Samuel, sabía que yo quería construir riqueza real a largo plazo. Diego y yo habíamos estado intercambiando ideas durante años. Ambos sabíamos que el mercado local empresarial estaba hambriento por soluciones de software personalizadas. Las empresas estaban atrapadas con sistemas costosos y pesados que no se adaptaban a sus necesidades. Una enorme oportunidad para una firma de desarrollo ágil que pudiera construir exactamente lo que los clientes necesitaban. Habíamos pasado noches trazando modelos de negocio, identificando huecos en el mercado, discutiendo qué haríamos diferente a las firmas ya establecidas. Él entendía operaciones y gestión de proyectos, mientras yo manejaba la arquitectura técnica y las relaciones con los clientes. Habilidades completamente complementarias. Estoy pensando en empezar con 200,000, le dije a Diego mientras tomábamos algo. Suficiente para cubrir sueldos, equipos y espacio de oficina durante el primer año. Si somos inteligentes, podemos ser rentables para el mes 10. Los ojos de Diego se iluminaron. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Ya terminé de trabajar para gente que no valora lo que aporto. Pasamos el siguiente mes construyendo un plan de negocios real, no un garabato en una servilleta como el desastre de ropa urbana de Samuel, sino con proyecciones financieras reales, análisis de mercado y estrategias de adquisición de clientes. Utilicé mis contactos en ingeniería para asegurar clientes potenciales incluso antes de abrir. Investigamos a la competencia, analizamos la demanda del mercado, calculamos márgenes de ganancia realistas y construimos modelos financieros para múltiples escenarios. Diego aportó experiencia en operaciones, mientras yo me encargaba de la arquitectura técnica y las relaciones con los clientes. Identificamos 3 segmentos de mercado específicos: pequeñas empresas manufactureras que necesitaban sistemas de gestión de inventario, negocios minoristas que requerían plataformas de relación con el cliente, y empresas de servicios que buscaban optimización de flujo de trabajo. Cada segmento tenía distintos requerimientos técnicos, pero compartía necesidades comunes, soluciones personalizadas asequibles. El análisis de la competencia reveló que las firmas establecidas eran o demasiado costosas para pequeñas empresas o demasiado inflexibles para requerimientos personalizados. Posicionamiento perfecto para una startup ágil que pudiera entregar soluciones de calidad a precios razonables. El resto del dinero de la lotería se destinó a inversiones conservadoras y al pago inicial de una casa. No iba a ser otro ganador de lotería convertido en advertencia. Para febrero habíamos lanzado Apex Solutions, desarrollo de software personalizado enfocado en pequeñas y medianas empresas. Yo manejaba la arquitectura técnica y las relaciones con los clientes. Diego gestionaba el desarrollo y las operaciones. Rentamos un espacio de oficina modesto en el centro. Nuestro primer cliente fue una cadena local de restaurantes que necesitaba una mejor gestión de inventario. Su software actual les costaba miles en pérdidas porque no podía rastrear patrones de uso en tiempo real. Les construimos algo personalizado por $18,000 que les ahorraba $6,000 al mes. El boca a boca corrió rápido después de eso. Nuestro enfoque era diferente al de todos los competidores. En lugar de vender paquetes inflados de funciones caras, comenzábamos con sesiones detalladas de descubrimiento para entender exactamente qué necesitaban los clientes. Muchas empresas estaban pagando de más por software que hacía 50 cosas mal, en lugar de 10 cosas perfectamente.
El proyecto de la cadena de restaurantes nos enseñó lecciones valiosas sobre comunicación con el cliente y gestión realista de cronogramas. Los dueños de restaurantes entendían su negocio, pero no la tecnología, así que aprendimos a traducir soluciones técnicas en beneficios operativos. Tu nuevo sistema reducirá el desperdicio de alimentos en un 30%. Resonaba mucho mejor que optimización mejorada de base de datos permite seguimiento de inventario en tiempo real. En el mes 6 conseguimos un contrato con una empresa de manufactura para digitalizar todo su sistema de gestión de flujo de trabajo. Ese único proyecto generó $85,000 y nos estableció como jugadores serios en el mercado regional. Su proceso actual involucraba 5 plataformas de software diferentes que no se comunicaban entre sí. Los empleados ingresaban los mismos datos varias veces, creando errores e ineficiencias. Nuestra solución lo integró todo en una sola plataforma unificada con controles de acceso por roles. Los gerentes de producción podían actualizar horarios que automáticamente ajustaban los cronogramas de envío y actualizaban proyecciones financieras. Los datos de control de calidad alimentaban directamente las métricas de producción sin necesidad de ingreso manual. La implementación requirió 3 meses de colaboración intensiva, pero los resultados fueron inmediatos. La eficiencia de producción aumentó un 25%, los errores de ingreso de datos cayeron un 60% y la gerencia finalmente tenía visibilidad en tiempo real de las operaciones. Diego era el socio de negocios perfecto, ambicioso como yo, pero con los pies en la tierra cuando yo quería escalar demasiado rápido. Domina lo que estamos haciendo antes de intentar conquistar el mundo, decía cuando yo me entusiasmaba demasiado. Su experiencia en operaciones nos mantenía disciplinados en la gestión de proyectos y la comunicación con los clientes, mientras yo me enfocaba en soluciones técnicas. Diego se aseguraba de que entregáramos a tiempo y dentro del presupuesto. Semanas de 60 horas se sentían diferentes cuando estábamos construyendo nuestro propio futuro en lugar de enriquecer a otra persona. Cada noche larga era una inversión en nuestra visión, no el pago de la tercera casa de vacaciones de un CEO. Entonces llegó el contrato que cambió todo. El mes 11 nos trajo la mayor oportunidad. La empresa de envíos más grande de nuestra región de 3 estados estaba perdiendo dinero debido a una optimización de rutas ineficiente. Los conductores estaban quemando combustible porque el despacho todavía usaba mapas de papel y la intuición de los años 90. Su gerente de operaciones, Lisa, había oído sobre nuestro trabajo a través del cliente de manufactura y nos llamó para una reunión. Estamos perdiendo $40,000 al mes en combustible desperdiciado y horas extra porque nuestro sistema de rutas es una basura. ¿Pueden arreglarlo? El sistema existente era una pesadilla, hojas de Excel, mapas impresos y software de despacho que parecía haber sido programado durante la administración de Clinton. Los conductores llegaban a las 5 de la mañana solo para descubrir que las rutas habían cambiado 3 veces durante la noche. Sin integración GPS, llamadas constantes al despacho para direcciones. Los despachadores creaban rutas basadas puramente en listas de direcciones, sin considerar patrones de tráfico, ventanas de tiempo de entrega, capacidad del vehículo o experiencia del conductor. Las rutas podían enviar a un conductor al otro lado de la ciudad 4 veces en un día o programar entregas en el centro durante la hora pico. La ineficiencia era asombrosa. Los conductores promediaban entre 12 y 15 paradas al día cuando una ruta optimizada podría lograr entre 20 y 25. Las horas extra estaban matando su presupuesto laboral, mientras que la satisfacción del cliente sufría por entregas tardías y ventanas incumplidas. Denos 2 semanas para analizar su proceso actual, le dije a Lisa. Construiremos un prototipo que ahorre al menos un 25% en costos de combustible. Diego y yo pasamos esas semanas integrados en la empresa de envíos, viajando con los conductores, cronometrando rutas, analizando patrones de tráfico. Descubrimos que los despachadores creaban rutas basadas solo en direcciones de entrega, sin considerar tráfico, construcción o secuencias lógicas. Los conductores podían llegar al centro en hora pico, conducir 45 minutos a los suburbios por un paquete y luego volver al centro para la siguiente entrega. Rastreábamos datos GPS de 10 conductores durante 5 días, documentando cada ineficiencia. Los datos eran peores de lo esperado, los conductores promediaban un 40% más de millas de las necesarias, pasaban más de 3 horas diarias en tráfico evitable y realizaban entregas fuera de las ventanas óptimas. Nuestra solución fue elegante: seguimiento GPS en tiempo real integrado con datos de tráfico, optimización automática de rutas que se ajustaba por retrasos, aplicación móvil para actualizaciones instantáneas de estado de entrega. En lugar de 3 horas planificando rutas manualmente, los despachadores podían optimizar 50 rutas en 8 minutos. La demostración del prototipo fue una belleza.
Lisa observó cómo nuestro sistema tomaba su peor ruta de la semana anterior, una que tomó a un conductor 11 horas y 260 millas, y la optimizaba a 7.5 horas y 170 millas. Mismas entregas, mismo día, pero 3.5 horas menos de horas extra y 90 millas menos de combustible. ¿Cuánto?, preguntó Lisa de inmediato. $95,000 por el sistema completo, dije, más 800 mensuales por hospedaje y actualizaciones. Ella no negoció. ¿Cuándo pueden comenzar? Ese contrato lo cambió todo. No solo el dinero, aunque $95,000 eran más que nuestros primeros 8 meses combinados, sino la credibilidad. Esta empresa de envíos era un nombre familiar en la región. Una vez que corrió la voz de que habíamos revolucionado su operación completa, nuestro teléfono no paró de sonar. La implementación tomó 2 meses de semanas de 80 horas, pero cuando pusimos el sistema en marcha, los resultados fueron inmediatos. La empresa redujo costos de combustible en un 32%, redujo horas extra en un 38% y mejoró entregas a tiempo en un 28%. Lisa nos envió champán con una nota: ustedes acaban de salvar mi trabajo y mi matrimonio. Por fin puedo llegar a casa antes de las 9 de la noche. Fin del primer año, ingresos de $285,000, rentabilidad sólida, contratamos a 2 desarrolladores junior, alquilamos una oficina más grande. El negocio crecía orgánicamente por recomendaciones, lo que significaba que los clientes realmente valoraban nuestro trabajo. 18 meses después, Apex Solutions era exactamente lo que había imaginado, generábamos $950,000 anuales y teníamos 8 empleados. Y una lista de espera de clientes de 2 meses. Diego y yo ganábamos más de lo que jamás habíamos imaginado, con participación en algo que construimos desde cero. Nos habíamos expandido al desarrollo de aplicaciones móviles y trabajábamos con empresas en 4 estados. La escena tecnológica local lo notó, salimos en revistas de negocios, ganamos premios de la industria, nos invitaron a hablar en conferencias sobre emprendimiento e innovación. Mientras tanto, la situación de mi familia se había ido completamente al carajo. La tienda de Samuel cerró permanentemente aproximadamente 8 meses después de que gané la lotería. Había quemado hasta el último centavo de los ahorros de mis padres y ahora trabajaba en GameStop, en el mismo centro comercial donde solía estar su revolucionaria boutique de ropa urbana. Mis padres se vieron obligados a sacar una segunda hipoteca solo para evitar la ejecución. Su trabajo en GameStop era particularmente hermoso porque había pasado toda su vida menospreciando a los trabajadores minoristas y hablando de su título en negocios como si eso lo hiciera superior. Ahora le preguntaba a adolescentes si querían reservar el nuevo Call of Duty. Aproximadamente 6 semanas antes de que aparecieran en mi oficina, recibí una llamada de mi madre. Había bloqueado sus números, pero ella llamó desde el teléfono de otra persona. Tom, dijo con voz temblorosa, desesperada, por favor no cuelgues, perdimos la casa, llorando. La ejecución se completó la semana pasada. Estamos quedándonos en el apartamento de un amigo de Samuel, los 3 en una sola habitación. Tu padre tuvo un infarto por el estrés. Está bien, pero las facturas médicas, clásica historia de lástima, diseñada para activar cada mecanismo de culpa que me implantaron durante 24 años. Sabemos que nos equivocamos, continuó. Sabemos que no fuimos justos contigo, pero somos familia, Tom, ¿eso no significa nada? Durante unos 10 segundos lo sentí, ese viejo condicionamiento queriendo activarse. Pero entonces recordé cuando vivía en mi habitación de la infancia, pagando renta, mientras Samuel vivía gratis. Recordé sus caras cuando destruyeron lo que creían que era mi cheque de lotería. Ustedes tomaron su decisión hace 2 años, dije en tono calmado. Ahora quieren que los salve de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero somos tus padres. No, la interrumpí. Los padres apoyan a sus hijos. Los padres celebran sus éxitos. Ustedes solo son personas que comparten ADN conmigo. Colgué y bloqueé ese número también. Pensé que habían entendido el mensaje. Pero no un martes por la tarde, mientras revisaba proyecciones trimestrales, mi asistente me avisó, hay una familia aquí para verte, dijo. No tienen cita, pero dicen ser tus padres y tu hermano. Miré a través del vidrio de mi oficina y los vi en el vestíbulo. Mis padres se veían mayores, desgastados. Samuel parecía haber envejecido 5 años en 2. Miraba nuestro espacio con una mezcla de asombro y resentimiento. Déjalos pasar, le dije a mi asistente. Entraron a mi oficina como acusados ante el juez, nerviosos e inseguros. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres sentirse intimidados por mí. Tom, empezó mi madre, voz temblorosa, tu oficina es impresionante, me recosté en la silla y no dije nada.
que se retorcieran. Hemos estado oyendo cosas sobre ti, dijo mi padre, haciendo un gesto a mi alrededor. Estamos orgullosos de lo que has logrado. ¿De verdad?, pregunté. Necesitamos ayuda, Tom. Perdimos la casa. Samuel no encuentra trabajo estable. Cometimos errores, pero somos familia. Familia, repetí saboreando la palabra. La misma familia que me cobraba renta mientras Samuel vivía gratis. La misma familia que intentó destruir mi futuro cuando no quise darles la mitad de mis ganancias. Estábamos equivocados, dijo mi padre rápidamente. Ahora lo vemos. Has construido algo increíble. Tal vez podríamos trabajar juntos. Samuel podría ayudar con las ventas, levanté la mano. Déjenme ver si entiendo esto bien, literalmente intentaron sabotearme cuando finalmente tuve una oportunidad. Ahora que su hijo dorado fracasó y yo tuve éxito más allá de sus expectativas, vienen a buscar limosnas. No es así, objetó mi madre. Es exactamente así, respondí poniéndome de pie. Esto es lo que va a pasar, van a salir de mi oficina y nunca volverán a contactarme. Si se presentan aquí o en mi casa, llamaré a la policía. Cuando llegaron al umbral, Samuel se volteó. Has cambiado mucho, Tom. Sonreí. Sí. Dejé de aceptar las obras y empecé a exigirme el banquete completo. La mejor decisión que he tomado. El final perfecto, a la mañana siguiente conduje hasta la concesionaria BMW y me compré un M5 nuevo, blanco alpino, con todos los paquetes de rendimiento. Completamente innecesario y costaba más de lo que valía la casa embargada de mis padres. Pero era mío. Esa tarde, tenía que reunirme con un cliente potencial en una cafetería cerca del patio de comidas del centro comercial. Mientras estacionaba, noté a alguien con uniforme de GameStop vaciando botes de basura. Era Samuel. Levantó la vista y me vio salir del M5. Por un momento, nos miramos a través del estacionamiento, él con su polo rojo y pantalones caqui sosteniendo una bolsa de basura, yo con mi traje hecho a medida y las llaves de un coche de $75,000 en la mano. No dije nada. No lo reconocí. Solo cerré el auto y caminé al centro comercial como si fuera invisible. Pero pude sentir cómo me observaba todo el tiempo. 2 semanas después, mientras limpiaba papeles viejos, encontré esas copias extra de la revista Business Journal. Perfecto. Envié una copia a la dirección de su apartamento en el sótano, sin nota, solo mi foto en la portada, sonriendo en mi oficina exitosa bajo el titular. Innovador tecnológico regional construye empresa de $1 millón. Que enmarquen esa mierda. Mis números de lotería pueden haber sido aleatorios, pero elegir cortar el vínculo con ellos fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mi mamá dijo que querían tomarse un descanso de la Navidad. Yo dije que estaba bien, hasta que vi fotos de su casa llena de gente, incluyendo a las hijas falsas del novio de mi hermana. Le envié a mi papá un video del camión de $26,700 que le compré, junto con una nota, creo que ya no lo necesitas. 73 minutos después, mi papá tocó a mi puerta con el novio. Hola Reddit, soy lector desde hace mucho tiempo, pero esta es mi primera publicación. Necesito compartir esta historia porque, sinceramente, todavía no puedo creer que todo esto haya sucedido. Cuenta desechable por razones obvias, y he cambiado algunos detalles para proteger identidades, aunque sinceramente, después de lo que hicieron, no sé por qué me molesto. Breve contexto, tengo 29 años, soy hombre y trabajo como mecánico de diésel en una empresa de transporte de carga. He estado criando a mi sobrino de 6 años, Tyler, desde que su madre, la hermana de mi exnovia, falleció en un accidente automovilístico hace 2 años. Ha sido difícil, pero el niño lo vale. Me llama tío Mac, aunque técnicamente no somos parientes de sangre, pero la familia es más que ADN, ¿verdad? Mi situación familiar es complicada. Mis padres son del tipo típico que vive de las apariencias, más preocupados por lo que piensan los demás que por las relaciones reales. Mi hermana Brittany, de 26 años, ha hecho una carrera de salir con hombres mayores y adinerados. En cuanto a mí, soy la oveja negra que eligió las herramientas en vez del cuello blanco, y nunca me han dejado olvidarlo. Todo comenzó el 17 de diciembre, y han sido los 2 meses más intensos de mi vida. Abróchate el cinturón, porque esto va para largo. Estaba debajo de un camión Peterbilt, con los codos cubiertos de grasa, tratando de diagnosticar por qué la transmisión hacía sonidos como una ballena moribunda. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo y vi que era mi mamá. Una llamada suya en medio del día laboral solo puede significar una cosa: está a punto de decirme todo lo que está mal con mis decisiones de vida. Salí de debajo del camión,
Me limpié las manos en mi mameluco ya mugriento y contesté. Hola, ma, estoy en el trabajo, ¿qué pasa? Michael, tu padre y yo hemos estado hablando sobre los planes de Navidad. Ese tono. Ya sabes cuál. El tono de necesitamos tener una conversación seria sobre tus fracasos que todo hijo decepcionante reconoce al instante. Está bien, dije, sintiendo ya cómo se me encogía el estómago. Creemos que lo mejor sería que no vinieras este año. Estamos planeando una celebración más refinada. ¿Lo entiendes, verdad? Refinada. Esa palabra me golpeó como una llave inglesa en el pecho. Eso, en el idioma de los padres, significa nos avergüenzas y no queremos que estés cerca de nuestros amigos elegantes. ¿Y qué pasa con Tyler?, logré preguntar. Ha estado haciendo regalos para ustedes en la escuela. Está muy emocionado por mostrarles su colección de dinosaurios. Hubo una pausa. Ese tipo de pausa que indica que alguien está a punto de decir algo que ha ensayado. Tal vez después de las fiestas, cuando las cosas estén menos agitadas. ¿Ya sabes lo abrumadores que pueden ser los niños en reuniones formales, reuniones formales? Es la cena de Navidad, no una gala de etiqueta, pero no dije eso. En vez de eso, me quedé ahí de pie, en ese garaje frío, rodeado del olor a aceite de motor y decepción, tratando de procesar que mis padres acababan de desinvitar a su único nieto de la Navidad porque no éramos lo suficientemente buenos para su celebración refinada. Ya veo, fue todo lo que pude decir. Sabía que lo entenderías. Le enviaremos los regalos a Tyler. Que tengas unas felices fiestas, Mago. Colgó antes de que pudiera responder. Así, sin discusión, sin disculpas, solo una indiferente eliminación de nuestra existencia. Mi amigo Jack, así lo llamaremos porque sé que lee este foro, estaba trabajando en un Kenworth en la bahía de al lado. Debió ver mi cara porque se acercó de inmediato. ¿Estás bien? Pareces como si alguien te hubiera dicho que tu perro murió. Mis padres acaban de desinvitarnos a Tyler y a mí de la Navidad. Dijeron que quieren una celebración más refinada. Jaque dejó caer su llave. Sonó contra el concreto, haciendo eco en todo el garaje. ¿Qué dijeron? Le conté la conversación. Su rostro pasó por unas 5 expresiones distintas antes de asentarse en asco. Hermano, eso está muy mal. Tyler ha estado hablando de la Navidad en casa de tus padres durante semanas, ¿qué le vas a decir? Y ahí estaba el verdadero problema. Tyler estaba tan emocionado. Les había hecho tarjetas en la escuela, ya sabes, esas obras maestras de papel construcción con demasiado brillo y letras torcidas. Había estado practicando decir Feliz Navidad claramente porque tiene un retraso leve en el habla y quería sorprender a su abuela. Incluso eligió calcetines especiales porque al abuelo le gusta que la gente se vista bien. Pero aquí es donde la historia da su primer giro. Verás, había estado planeando algo durante 4 meses. Mi papá se había estado quejando de su F-150 del 2008 durante más de un año, la transmisión se resbalaba, el óxido estaba comiéndose la carrocería y sonaba como una lata de café llena de tornillos cuando arrancaba. Pero era demasiado orgulloso y demasiado tacaño para comprarse una nueva. Así que había estado ahorrando todo lo que podía, cada turno extra, cada trabajo adicional, reconstruyendo transmisiones en el garaje de Jake, cada centavo que podía reunir. Encontré una hermosa F-150 XLT Crew Cab 5.0 V8 del 2015, con solo 52.000 millas. El dueño pedía 28.500, pero logré que me la dejara en 26.700 en efectivo. $26.700. Eso era todo lo que había ahorrado más lo que gané con trabajos extra. Comí ramen durante 2 meses seguidos. Arreglé autos ajenos hasta las 2 de la mañana después de trabajar turnos de 10 horas. Incluso vendí mi Xbox y mis buenas herramientas, todo para ver la cara de mi papá la mañana de Navidad cuando lo sorprendiera con ese camión. El camión estaba bajo una lona en el terreno de Jake, esperando. Tenía todo planeado. Tyler y yo conduciríamos hasta su casa en la mañana de Navidad. Lo estacionaría en su entrada con un gran lazo rojo en el capó. Tyler correría a la puerta con una caja que contenía las llaves mientras yo lo esperaba afuera. Iba a ser perfecto. Finalmente, iba a hacer algo que los hiciera sentirse orgullosos de mí. Jaque sabía del camión. Me ayudó a revisarlo, asegurarse de que estaba en buen estado mecánico. Ahora me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Mac, el camión, ¿qué vas a hacer con el camión? Lo miré, luego miré mi teléfono, luego volví a mirarlo. Honestamente, no lo sé, hermano. Esa noche fue brutal.
Fui a recoger a Tyler de la guardería y él de inmediato empezó a hablar emocionado sobre la Navidad. Tío Mac, ¿puedo usar mi capa de Superman para ir a casa de la abuela? ¿Crees que al abuelo le gustará el dinosaurio que dibujé para él? Es un T-Rex, pero le hice una sonrisa para que no dé miedo. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que sus abuelos no quieren tenerlo cerca, que no es lo suficientemente refinado para su cena de Navidad? No lo haces. Le mientes. Oye, campeón, cambio de planes, la abuela y el abuelo están enfermos con gripe. No queremos contagiarnos de sus gérmenes, ¿verdad? Su carita se entristeció. Pero, les hice regalos. Les daremos los regalos cuando se sientan mejor, ¿de acuerdo? ¿Y sabes qué significa esto? Que podemos comer pizza navideña y ver todas las películas de superhéroes que queramos. Eso lo animó un poco, pero podía notar que estaba decepcionado. Los niños entienden más de lo que les damos crédito. Él sabía que algo andaba mal, incluso si no sabía qué. Después de que se fue a dormir, me senté en mi mesa de cocina, la tambaleante que compré en una venta de garaje, y me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí quería llamarlos para rogarles, prometerles que seríamos silenciosos y limpios y refinados, pero una parte más grande estaba enojada. No, no enojada, furiosa. Había pasado 29 años tratando de hacerlos sentir orgullosos. 29 años siendo comparado con mis primos que fueron a la universidad. 29 años de comentarios sarcásticos sobre mi trabajo, mi apartamento, mis decisiones. Y a pesar de todo eso, todavía lo intentaba. Todavía estaba ahorrando dinero. No tenía que comprarle a mi papá un camión que no merecía. Jaque me escribió alrededor de las 10 de la noche, ¿estás bien? No mucho, respondí. ¿El camión? Todavía pensando. Sea lo que sea que decidas, te respaldo. Eso es lo bueno de amigos como Jack, no necesitan entenderlo todo, solo necesitan entenderte a ti. La mañana de Navidad comenzó a las 5:47 con Tyler lanzándose sobre mi cama como un pequeño misil. Tío Mac, vino Santa, vino Santa. A pesar de todo, su emoción era contagiosa. Abrimos los regalos. Nada lujoso, pero me aseguré de que tuviera lo que quería, un arsenal de pistolas Nerf que haría envidiar a un pequeño ejército, algunas figuras nuevas de dinosaurios y un set de arte, porque al niño le encanta dibujar. Hice panqueques con forma de dinosaurios. Parecían más manchas abstractas, pero Tyler los declaró perfectos. Construimos una fortaleza con cojines del sofá. Tuvimos batallas Nerf donde yo moría dramáticamente en el suelo de la sala mientras él se mantenía victorioso sobre mí. En realidad, fue una mañana bastante buena. Alrededor de la 1 de la tarde, mientras Tyler estaba en coma alimenticio viendo Paw Patrol, cometí el error de abrir Instagram. Solo una rápida mirada, pensé, para ver qué hacían los demás. Lo primero en mi feed fue la historia de mi hermana Britney, y ahí fue cuando todo se torció. Primera imagen, la casa de mis padres decorada al máximo. No solo decoración navideña normal, estamos hablando de cosas a nivel profesional, luces sincronizadas con música, esas proyecciones elegantes en el garaje, todo. Segunda imagen, la mesa del comedor puesta para, conté, 8 personas. ¿Qué pasó con querer una Navidad pequeña y tranquila? La tercera imagen hizo que me hirviera la sangre, una foto familiar completa frente al árbol. Mis padres, Britney y un tipo que parecía haber salido de un comercial de Viagra, canoso, probablemente de unos 50 y tantos, usando un Rolex que cuesta más de lo que gano en 3 meses. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Había 2 mujeres más en la foto, rubias, jóvenes, probablemente de unos 20 y tantos. El pie de foto decía, Navidad en familia con David y sus hijas. Bendecidos. Miré más de cerca. Esas hijas estaban colgadas de los brazos de ese tal David de una manera que definitivamente no era de hijas. Sus vestidos eran de diseñador, sus joyas eran costosas y sus sonrisas del tipo ensayado que se ve en ciertos establecimientos. Pero Britney no había terminado. Las siguientes imágenes mostraban a todos con suéteres navideños a juego. Mi papá, que una vez dijo que usar cualquier cosa que no fuera franela te hacía débil, llevaba un suéter con renos. Britney abriendo una caja de Tiffany mientras las hijas chillaban de fondo. Mi mamá sirviendo costilla de res y langosta. Siempre comimos jamón cuando éramos niños. Jamón normal del supermercado. Mi papá y ese tal David, abrazados como viejos amigos, con copas de whisky caro frente a la chimenea. La última foto me rompió. Era mi papá sonriendo, no su sonrisa forzada habitual para las fotos, sino genuinamente feliz, orgulloso, incluso mirando a ese tal David como si fuera el hijo que siempre quiso.
Capturé todo en pantalla y se lo envié a Jack con un solo mensaje: ¿estás viendo esto? Su respuesta fue inmediata: ¿ese es tu papá con un suéter? Además, esas definitivamente no son hijas de ese tipo. Justo lo que pensé. ¿Qué clase de hijas usan tacones de plataforma para la cena de Navidad? Del tipo que cobras por hora, hermano. ¿Qué vas a hacer? Miré a Tyler, todavía hipnotizado por los perros de caricatura, luego a mi teléfono que mostraba la refinada Navidad de mi familia, luego pensé en el camión de $26,700 que estaba en el terreno de Jack. Voy a enviarles un regalo de Navidad que nunca olvidarán. Abrigué a Tyler y condujimos hasta el taller de Jack. Él nos recibió allí a pesar de que era Navidad y debería haber estado con su propia familia. Ese sí que es un verdadero amigo. La F-150 estaba bajo su lona como un gigante dormido. Retiré la cubierta y ahí estaba, plateada y reluciente, en perfectas condiciones, todo lo que mi papá había estado deseando. Los ojos de Tyler se abrieron como platos. «Wow, tío Mac, ¿de quién es ese camión?» Se suponía que iba a ser del abuelo, le dije. «Es genial, le va a encantar». Jake y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de Tyler. Entonces se me ocurrió una idea. «Oye, campeón, ¿quieres ayudarme a hacer un video?» Pasamos la siguiente media hora filmando. Tyler fingía ser un presentador de televisión mostrando el camión mientras yo hacía de camarógrafo. Capturamos todos los ángulos: el interior con su cuero impecable, la caja con el revestimiento rociado, el motor tan limpio que se podía comer sobre él. Incluso lo encendí y aceleré varias veces, ese V8 rugía como un trueno. Tyler estaba en modo presentador total. Y aquí tenemos las ruedas súper geniales. El tío Mac dice que se llaman methods, pero no parecen matemáticas para mí. Cuando terminamos, tenía un video de 5 minutos mostrando cada detalle del camión. Luego añadí un simple texto al final: «Feliz Navidad, papá». Iba a sorprenderte con esto, pero como no soy lo suficientemente refinado para la cena familiar, supongo que me lo quedaré. Gracias por mostrarme dónde estamos Tyler y yo. Lo envié al teléfono de mi papá y luego bloqueé su número. «¿Por qué le enviaste el video al abuelo si está enfermo?», preguntó Tyler. «Solo le estoy mostrando lo que se está perdiendo mientras se mejora», le respondí. Jake le revolvió el cabello a Tyler. «Tu tío tiene buen sentido del humor, chico». Dejamos el camión allí y fuimos a ver la nueva película de Spider-Man. A Tyler le encantó. Estuvo lanzándome telarañas imaginarias todo el camino de regreso a casa. Durante unas horas me olvidé de mi familia y su Navidad refinada con David y sus hijas. Pero sabía que esto no había terminado, ni de cerca. Jake y yo teníamos una apuesta. Él decía que les tomaría 2 horas aparecer en mi puerta, yo dije 90 minutos. Ambos nos equivocamos. 73 minutos después de enviar el video, alguien empezó a golpear la puerta de mi apartamento. No a tocar, a golpear, como si quisieran derribarla. Miré por la mirilla y tuve que contener una carcajada. Mi papá estaba ahí, con la cara roja y respirando con dificultad, pero no estaba solo. Había traído a David. Ese paseo por la crisis de la mediana edad en mocasines estaba en mi puerta, en mi apartamento, como si tuviera algún derecho de estar allí. «Tyler, ve a jugar a tu cuarto un rato», «sí», llamé. «Ok, tío Mac, ¿puedo jugar con mis pistolas Nerf?» «Claro que sí, campeón». Me tomé mi tiempo para abrir la puerta. Me hice un sándwich, revisé mi correo electrónico, incluso hice unas flexiones. ¿Petty? Absolutamente. ¿Satisfactorio? Sin duda. Cuando finalmente abrí la puerta, mi papá empezó de inmediato, ni siquiera un saludo. «¿Ese camión, dónde está?» «¿Qué camión?», pregunté, dándole un mordisco a mi sándwich. Su ojo hizo ese tic que le da cuando está realmente furioso. «No te hagas el tonto, Maco». «La F-150. La del video». «Ah, ese camión, el que compré con el dinero de mi trabajo sin futuro, el por el que ahorré mientras vivía en este apartamento del que tanto te avergüenzas, ese camión». David dio un paso adelante entonces, de verdad dio un paso, como si fuera a intimidarme, este tipo con mocasines en diciembre en Michigan. «Tu padre dice que tienes algo que le pertenece», dijo David con un tono condescendiente, como si hablara con un niño. «¿Y tú quién eres?», pregunté, aunque sabía perfectamente quién era. «David Hutchinson, el novio de Britney». «Oh, novio, ¿así lo llamamos ahora?» «Dime, David, ¿cuánto costó ese Mercedes que le compraste?» «Solo tengo curiosidad por saber cuál es la tarifa actual». Mi papá intervino antes de que David pudiera responder.
Basta. Mira, si compraste ese camión para mí, entonces es mío. No puedes simplemente quitarme un regalo porque tus sentimientos están heridos. Regalo, ¿qué regalo? Dije mientras terminaba mi sándwich. Me compré un camión con mi propio dinero de mi trabajo que tanto te avergüenza. Sabes que no quise decir eso. En realidad, eso es exactamente lo que quisiste decir. Mamá dijo que necesitaban una Navidad refinada. Pues nada dice refinado como un mecánico diésel y su sobrino llegando en un Camry 2009 con cinta adhesiva en el parachoques, ¿cierto? David sacó su teléfono, probablemente para revisar su portafolio de inversiones o algo así. Quizás podamos resolver esto como adultos. ¿Pagaste 20,000? Te escribo un cheque ahora mismo y todos seguimos adelante. La audacia de este tipo. Realmente pensó que podía simplemente lanzar dinero para resolver cualquier problema. $26,700 en efectivo. 4 meses de horas extra. Trabajos secundarios hasta las 2 de la mañana. Comer fideos instantáneos y vender todo lo que no era absolutamente necesario. David ni siquiera parpadeó. Está bien, 26,7. ¿Lo compro para Richard? ¿Richard? Estaba llamando a mi papá Richard. Nadie lo llama Richard excepto mi mamá cuando está enojada con él. Contraoferta, dije. ¿Qué tal si tomas tu chequera y te la metes por él, Tyler? Gritó de pronto mi papá detrás de mí. Tyler, ven a ver al abuelo. Fue cuando vi todo rojo. Este hombre que había ignorado a Tyler durante 2 años, que acababa de desinvitarlo de la Navidad, ahora estaba intentando usarlo como palanca. Fuera de mi propiedad, los dos, ahora mismo. ¿O qué? Se burló David. ¿Llamarás a la policía? Estoy seguro de que estarán muy interesados en tu historia. No, dije sacando mi teléfono, pero quizás les interese saber por qué un hombre de 55 años está fingiendo que 2 trabajadoras del entretenimiento adulto son sus hijas en la cena de Navidad. La sonrisa desapareció al instante. Sí, yo también tengo ojos, David. Esas hijas tuyas, fui al instituto con una de ellas. Una se llama Ashley Martínez. Ella trabaja los fines de semana en ese club para caballeros del centro. ¿Quieres que la llame? Le pregunto sobre tu relación de padre e hija. Mi papá pasó de rojo a morado. ¿Estás mintiendo, de verdad? Tal vez debería pasar por su trabajo esta noche, invitarle un trago, preguntarle sobre ese collar de Tiffany. Estoy seguro de que se lo ganó con mucho esfuerzo. Se fueron sin decir otra palabra, solo 2 hombres mayores arrastrando los pies de vuelta al porche de David. Por supuesto que conduce un Porsche. Con el rabo entre las piernas. Jaque me llamó 5 minutos después, riéndose tanto que apenas podía hablar. Hermano, ¿de verdad fuiste a la escuela con una de ellas? Ni cerca, pero ellos no lo saben. Eres un genio magnífico y maquiavélico, ¿y ahora qué sigue? Ahora esperamos. Gente como ellos no acepta un no por respuesta. Van a escalar. ¿Crees que realmente harían algo? Miré por la ventana hacia el estacionamiento y luego hacia la habitación de Tyler, donde podía oírlo haciendo sonidos de explosiones con sus juguetes. ¿O harán algo? La pregunta es qué. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. 3 días después de Navidad, me desperté a las 5 de la mañana para prepararme para el trabajo. Tyler todavía dormía y yo trataba de hacer el menor ruido posible mientras recogía mis cosas. Algo se sentía raro. En cuanto salí, noté que mi Camry estaba más bajo de lo normal, como si estuviera cansado o deprimido. Al acercarme vi por qué, los 4 neumáticos estaban rajados. No solo pinchados, destruidos completamente, múltiples cortes en cada uno. Alguien había estado realmente enojado. Pero eso no era todo. En la puerta del conductor, arañado con letras irregulares, decía perdedor. Me quedé allí, en el aire helado de la mañana, mirando mi coche vandalizado, mi medio de transporte al trabajo, la forma de llevar a Tyler a la escuela, mi salvavidas destruido porque no quise entregar un camión a personas que no lo merecían. Tyler salió mientras yo hablaba por teléfono con Jake, con su mochilita puesta, listo para ir a la escuela. Tío Mac, ¿qué le pasó a nuestro coche? Alguien hizo una broma muy pesada, campeón. Caminó alrededor del coche examinando los daños con la seriedad que solo un niño de 6 años puede tener. ¿Quién haría esto? No lo sé, mentí. Pero el tío Jack viene a ayudarnos. Jaque llegó en 15 minutos con su grúa, dio una mirada a los daños y silbó. ¿Realmente lo hicieron, tu propia familia? No puedo probarlo, pero sí, la coincidencia en el tiempo es bastante clara. ¿Qué vas a hacer? Arreglarlo,
presentar un reporte a la policía y, sonreí. Después voy a golpearlos donde más duele. 4 neumáticos nuevos, $800. Reparar la pintura, 400. Eso era el dinero de la renta de enero. Pero aquí está el asunto con tipos como Jack y yo, conocemos a todos en el mundo automotriz en un radio de 80 kilómetros y las noticias corren rápido. Mientras Jack cargaba mi coche, hice algunas llamadas. Primero a mi amigo en el DMV. ¿Recuerdas esa historia que te conté sobre mis padres? Pues se pone peor. Luego al dueño del único buen taller de autos en el barrio exclusivo de mis padres. Tony, soy Mike Sullivan. Sí, el hijo de Richard. Escucha, si mi papá entra con problemas de transmisión, luego al gerente de servicio del club de golf donde David juega. No vas a creer lo que acabo de descubrir sobre las hijas del señor Hutchinson. Para el mediodía, la mitad de la industria de servicios automotrices de la ciudad conocía la historia. Para la noche, ya se había esparcido entre el personal del club de golf. Pueblos pequeños, amigo. Todos conocen a todos, y los chismes viajan más rápido que un Ferrari en la autobahn. Pero el verdadero karma vino de una fuente inesperada. ¿Recuerdas cómo dije que inventé esa historia de que conocía a una de las hijas de David? Pues resulta que la novia de Jack sí conocía a una de ellas. Resulta que una de las chicas en esas fotos navideñas era una bailarina en ese club para caballeros que se hacía llamar Amber. 2 semanas después del incidente de las llantas, recibí un mensaje por Facebook. Hola, ¿eres Mike Sullivan? Creo que el novio de tu hermana es mi cliente. Esto es incómodo, pero ha estado diciendo que soy su hija y eso está afectando mi verdadero trabajo, ¿podemos hablar? Me reuní con ella en una cafetería del centro. Llegó luciendo nada como en las fotos de Navidad, jeans, sudadera universitaria, sin maquillaje, solo una joven normal de unos 20 y tantos tratando de salir adelante. Entonces, comenzó, David ha sido mi cliente habitual por unos 8 meses. Usualmente solo quiere hablar, buenas propinas, pero últimamente se ha puesto raro. ¿Raro cómo? Sacó su teléfono y me mostró mensajes. David ofreciéndole $500 para fingir ser su hija en eventos familiares. Su amiga Crystal recibió la misma oferta. Pensaron que solo era otro hombre rico con una fantasía rara. Creímos que era inofensivo, ya sabes, presentarse, sonreír, fingir ser estudiantes universitarias, cobrar. Pero luego empezó a llevarnos a cenas familiares reales. Tu mamá me preguntaba sobre mis clases, mi carrera. Fue tan incómodo. ¿Qué le dijiste? Él nos entrenó. Dijo que yo estudiaba medicina y Crystal negocios. Tu mamá estaba tan orgullosa de las hijas exitosas de David. Mientras tanto, apenas me gradué de secundaria y estoy tomando clases nocturnas en un colegio comunitario. Esto era oro, oro puro. Escucha, le dije, David te debe dinero. 3,000. Bloqueó mi número cuando no quise ofrecer servicios adicionales. Ahora no puedo trabajar ciertos turnos porque todos piensan que soy la hija de un hombre rico. Me está costando dinero. ¿Te gustaría recuperar ese dinero y algo más? Domingo 14 de enero. El plan era simple, caos controlado. 8 de la mañana, reunión de autos y café en el estacionamiento del viejo centro comercial. Todos los fanáticos de los autos de la ciudad asisten a estos eventos, incluyendo los ricos que compran Corvettes y nunca los conducen. Llegué con la F-150, Jack me seguía en su Mustang modificado para apoyo moral. Estacioné ese hermoso camión justo en la fila principal donde todos pudieran verlo. En minutos, estaba rodeado de admiradores. Fue entonces cuando el amigo de golf de mi papá se acercó. Hermoso camión, joven. Esas ruedas no son originales, ¿verdad? No, actualizadas a Mather Race Wheels. Las ruedas de fábrica eran demasiado refinadas para mi gusto. Captó el énfasis y me reconoció de inmediato. Michael, el hijo de Richard, dijo. Eras, bueno, un perdedor con un trabajo sin futuro. Sí, lo dice mucho. Aunque, curiosamente, este perdedor acaba de soltar 27,000 en efectivo por esta camioneta. Sus ojos se abrieron de par en par. Sabía que mi papá había estado diciendo que estaba en la ruina, que no podía permitirse un vehículo nuevo. Para las 10 de la mañana, la mitad del club de campo había visto fotos de la camioneta. El teléfono de mi papá probablemente se estaba derritiendo con tantos mensajes. Pero eso era solo la fase 1. 11 de la mañana, domingo, brunch en el Meadowbrook Country Club, donde mis padres van a fingir que son más ricos de lo que realmente son. Amber y Crystal entraron vestidas como para su trabajo nocturno, no vulgares, pero sí evidentes.
Se sentaron 2 mesas más allá de mis padres y pidieron en voz alta. Según el primo de Jake, que trabaja allí, tomó exactamente 4 minutos para que alguien las reconociera. Los susurros comenzaron de inmediato. La cara de David pasó por varios tonos. Mi mamá parecía como si se hubiera tragado un limón. Britney buscaba frenéticamente en su teléfono. Entonces Amber, la absoluta leyenda, se acercó a su mesa. Señor David, qué coincidencia encontrarlo aquí. Gracias por el martes pasado, realmente sabe cómo tratar a una dama. Crystal se unió, ¿estos son tus amigos? Hola, David nos ha hablado tanto de todos ustedes. Todo el restaurante miraba. Tenedores suspendidos a medio camino de la boca. La muerte social fue rápida y brutal. Bueno, tenemos que irnos, dijo Amber. Trabajo esta noche. Ya saben cómo son los domingos, ocupados. Nos vemos el martes, David. Se fueron. David se fue. Britney se fue llorando. Mis padres se quedaron allí 1 hora más, fingiendo comer mientras todos los observaban y murmuraban. Pero aún no habíamos terminado. El lunes por la mañana, la camioneta de mi papá finalmente murió. La transmisión que había estado forzando finalmente cedió, justo en plena hora pico. Tuvo que ser remolcada al taller más cercano, que resultó ser el de mi amigo Tony. Tony lo llamó con el diagnóstico, reconstrucción completa de la transmisión, convertidor catalítico nuevo, arreglar el óxido. Total, $8,500. Mi papá casi se desmaya. Pidió un plan de pagos. Tony dijo, claro, pero necesitamos un confirmante con buen crédito. ¿Adivina a quién tuvo que llamar mi papá? Lunes, 15 de enero, 4:47 de la tarde. Estaba debajo de un freight cleaner haciendo un trabajo de frenos cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El número de papá llamando una y otra vez. Lo dejé sonar. Llamó 5 veces. Luego mamá. Luego Britney desde 3 números diferentes. Finalmente un mensaje, por favor, necesitamos hablar. Esa noche, después de que Taylor se durmió, llamé de vuelta. Mako. La voz de papá sonaba diferente, derrotada, vieja. Necesitamos tu ayuda. ¿Con qué? No te hagas el tonto. La camioneta. Tony quiere 8,000, dice que necesito un confirmante. Parece un problema personal. Soy tu padre. Oh, ¿ahora te acuerdas de eso? ¿No era yo demasiado perdedor para ser tu hijo en Navidad? Silencio. Luego, en voz baja, lo siento. 2 palabras que nunca había escuchado de Richard Sullivan en 29 años. ¿Lo sientes por qué exactamente? Sé específico. Por la Navidad. ¿Por qué más? Pregunté. ¿Por las llantas? David dijo que te enseñaría una lección. ¿Y tú le hiciste caso? Conociste a este tipo hace 3 meses y estás tomando su consejo para darme lecciones. Mamá se metió en la llamada. Mako, por favor, esto ya ha ido demasiado lejos. Britney está devastada, la camioneta de tu padre está arruinada, todos en el club están hablando y lo sentimos, eso es lo que quieres oír. Lo que quiero es que entiendas algo. He estado criando a Taylor durante 2 años. 2 años. Ni una sola vez han actuado como verdaderos abuelos. Ni una vez han estado orgullosos de mí por hacerme cargo cuando su mamá murió. Todo lo que ven es un fracaso porque trabajo con las manos en lugar de usar traje. Silencio total al otro lado. Trabajo 60 horas a la semana. Reconstruí mi vida para que Taylor no terminara en un hogar de acogida. Ahorré hasta el último centavo para comprarle a papá una camioneta porque pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente me verían como algo más que la decepción de la familia. Eso no, empezó mamá. No he terminado. Desinvitaron a un niño de 6 años de la Navidad. Un niño de 6 años que les hizo tarjetas. Que practicó decir, Feliz Navidad, claramente porque quería hacerlos sentir orgullosos. Eligieron a extraños, pagaron a extraños antes que a su propio nieto. No sabíamos la situación de David, dijo mamá débilmente. Pero sabían de nosotros. Sabían que Taylor y yo estábamos sentados en casa mientras ustedes celebraban su Navidad refinada. Ustedes tomaron esa decisión. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó papá. ¿Qué se necesita? Aquí están mis condiciones, no negociables. 1. Se disculpan con Taylor en persona, le explican por qué no lo quisieron en Navidad. 2. Britney consigue un trabajo real, nada de seguir buscando papás dulces. 3. Le dicen a todos en su club la verdad sobre David y sus hijas.
4. Me pagan lo de mis llantas y la pintura, $12. 5. Cena familiar una vez al mes en mi apartamento. Comen lo que yo cocino y juegan con Tyler. Y ustedes actúan como verdaderos abuelos. Eso es chantaje. No, mamá. Chantaje sería enviarle al consejo del club de campo los mensajes de texto entre David y Amber hablando de precios. Esto se llama consecuencias. Una larga pausa, discusiones en susurros de fondo. Si hacemos esto, dijo finalmente papá, ¿firmarás como cofirmante para la camioneta? No. Pero te vendo la F-150. $27,000, lo mismo que pagué. No tengo ese tipo de dinero. Pues empieza a ahorrar entonces. Escuché que el contrato del Mercedes de Britney es bastante caro. Esto es cruel, Mako. No, papá. Cruel es decirle a un niño de 6 años que sus abuelos no quieren verlo. Cruel es destruir el auto de tu hijo porque no te regaló algo que no merecías. ¿Cruel? Esto es justicia. Colgué. Jaque y yo compartimos una pizza y dormí mejor que en meses. Se dieron después de 3 días. El jueves por la noche se presentaron en mi apartamento. Los 3. Papá en jeans, primera vez que lo veía así en años. Mamá con una cazuela. Britney parecía haber llorado durante días. Tyler abrió la puerta. Abuela, abuelo, todavía están enfermos. La expresión en la cara de mi mamá casi me rompió. Casi. Entraron, se sentaron en mi sofá de segunda mano, comieron mis galletas de marca genérica y, uno por uno, se disculparon. Papá fue el primero, torpe y rígido, pero sincero. Le dijo a Tador que sentía haber faltado en Navidad, que no fue culpa suya, que el abuelo cometió un error. Mamá lloró, abrazó a Tador hasta que se retorció. Prometió ir a todos sus partidos de T-ball. Britney murmuró algo como lo siento y me mostró una solicitud de empleo en Target. Es un comienzo. Jugaron guerras Nerf con Tador durante 1 hora. Papá lo dejó ganar cada vez. Mamá le leyó 3 cuentos antes de dormir. Incluso Britney lo ayudó a cepillarse los dientes. Mientras se iban, papá se detuvo en la puerta. La camioneta, primero arregla tu transmisión, luego hablamos. ¿De verdad no vas a firmar? Papá, te quiero, pero no confío en ti. Gánatelo y tal vez podamos arreglar algo. Asintió, se veía más viejo de lo que jamás lo había visto. Eso es justo. Mamá me abrazó, el primer abrazo real en años. De verdad lo sentimos, Mako. Lo sé, ma. Solo hagan las cosas mejor. Tyler se merece unos abuelos que estén orgullosos de él. Y tal vez yo merezco unos padres que estén orgullosos de mí también. Britney, que había estado callada toda la noche, finalmente habló. David me dejó. Lo sé. Tengo 26 años y no tengo nada. Tienes una familia, si la quieres. Pero nada de juegos, Brit. Arregla tu vida, en serio esta vez. Asintió, con lágrimas en los ojos, luego siguió a nuestros padres hacia afuera. Han pasado 6 meses desde aquel desastre navideño. 6 meses de reconstrucción, 6 meses de cambios. Han cumplido su palabra. Cada promesa, cada condición. Mamá y papá vienen a cenar 2 veces al mes ahora. Hicimos un trato, comen mi espagueti, juegan lo que sea que obsesiona a Tyler y, poco a poco, nos estamos convirtiendo en algo que se parece a una familia. Papá me devolvió el dinero de las llantas. Le tomó 2 meses, pero lo hizo. Incluso se disculpó otra vez, sin que se lo pidiera, al entregarme el dinero. Britney consiguió el trabajo en Target. Se queja constantemente, pero va a cada turno. Ahora es subgerente, lo cual se lo cuenta a cualquiera que escuche. También está saliendo con un chico normal, en realidad el primo de Jack. Es electricista, conduce una pickup de 10 años y la trata como a una reina. Es extraño verla feliz sin bolsos de diseñador. El asunto del club de campo fue brutal para mis padres. Papá tuvo que enviar un correo al consejo explicando el malentendido sobre las hijas de David. Perdieron algunos amigos, conservaron a otros. Mamá dice que fue humillante pero necesario. Necesitábamos una llamada de atención, me dijo el mes pasado. Tyler está prosperando. Ahora los llama abuela y abuelo sin dudar. Papá le enseñó a lanzar la pelota. Mamá va a cada partido de T-ball con una hielera llena de bocadillos para todo el equipo. Incluso cuidan a Tador a veces, para que yo pueda hacer horas extra o simplemente tener una noche para mí. La F-150 sigue estacionada en mi entrada. Papá la mira a veces cuando pasa,
pero ya no pregunta. Su vieja camioneta sigue funcionando después de que Tony la arreglara. Apenas, pero se mueve. La semana pasada pasó algo que me hizo pensar. Tyler y yo estábamos en el parque cuando se cayó de las barras. Nada grave, solo una rodilla raspada, pero lloraba bastante. Estaba limpiándolo cuando sonó mi teléfono. Era papá. ¿Todo bien? Pasé por el parque y vi a Tyler llorando. Está bien, solo es un raspón. ¿Necesitan algo? ¿Llevo curitas, helado? Lo que ayude. Estamos bien, papá, pero gracias. Está bien. Dile que el abuelo dice que es fuerte. Nos vemos el domingo para cenar. Sí, ahí estaremos. Después de colgar, Tyler me miró con esos ojazos. ¿El abuelo estaba preocupado por mí? Sí, campeón, lo estaba. Eso es lindo. Me gusta cuando el abuelo se preocupa por mí. Esa noche, después de que Tyler se durmió, tomé una decisión. Este domingo, Día del Padre, le voy a dar a papá las llaves de la F-150. No vendérsela. Dársela. Se la ha ganado. No con dinero ni disculpas, sino con tiempo, con esfuerzo, con un cambio genuino. Jaque piensa que me estoy ablandando. Tal vez sea cierto. Pero a veces, la familia no se trata de llevar la cuenta ni de vengarse. A veces, se trata de saber cuándo dejar ir el enojo y aferrarse a algo mejor. Mis padres no son perfectos. Yo tampoco. Pero lo estamos intentando. Y eso es más de lo que teníamos antes. La camioneta está afuera ahora mismo, reluciente y lista. Ya le puse el lazo. Tyler ayudó. Está torcido y es muy pequeño, pero es perfecto. Está tan emocionado que apenas puede contenerse. ¿Crees que el abuelo llorará?, me preguntó esta noche. Tal vez, le dije. Pero serían lágrimas de felicidad. Bien. El abuelo se merece lágrimas felices. Tiene razón. Todos las merecemos. Actualización, ya que algunos lo preguntaron. Sí, papá lloró como un bebé. Mamá también. Puede que me haya entrado algo en el ojo. Tyler lo declaró el mejor día de la historia y preguntó si podíamos tener la Navidad en nuestro apartamento otra vez porque es más divertida aquí. De la boca de los niños, ¿verdad? Britney sigue con el electricista. Están hablando de mudarse juntos. Ahora conduce un Honda Civic y parece genuinamente feliz. La vida es buena, Reddit. La vida es buena.